Gracias por continuar con nosotros hoy en Soluciones, hablando sobre cómo el cambio climático pudiera impactar en nuestro país a corto, mediano o largo plazo. Recuerden que desde ya pueden comenzar a participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @SolucionesGB, hoy con el hashtag o la etiqueta clima estable. Hay una pregunta fundamental y es si tenemos o no realmente los venezolanos conciencia plena sobre la realidad del cambio climático actualmente. Muy buenos días, ingeniero, coméntenos. Gracias por invitarme al programa. En principio yo creo que los venezolanos tomamos conciencia del problema cuando ocurre algún fenómeno extremo, una sequía muy fuerte o unas lluvias torrenciales. Ejemplo, el año 99 que hubo las lluvias torrenciales que afectaron Vargas y que afectaron también el norte de Miranda y Anzoátegui. Okay. Ahí tomamos conciencia. Pero pasa el tiempo y nos olvidamos. Igual cuando han habido sequías muy grandes como la del 98 también, ¿no? Ahora, como decía, pasa el tiempo y tú ves a la gente limpiando la acera con la manguera o gastando más electricidad de la que debe gastar, etc. Yo creo que deberían haber programas constantes de parte del mismo Estado para que la gente esa toma de conciencia sea continua en el tiempo, ¿no? Así es. Ingeniero Sánchez, ¿cuál es su percepción en este sentido? ¿Tenemos los venezolanos realmente conocimiento sobre lo que está ocurriendo a nivel mundial, a escala mundial, con respecto al cambio climático? No suficiente. Yo pienso que hay que hacer un gran esfuerzo de información al público en términos generales y también de educación, ¿no? Y bueno, pues hay que llevarlo a un nivel en el cual la gente sepa cómo le va a afectar, ¿no? Okay. Por ejemplo, un trabajo que hicimos hace ya en el 2008, se compiló todos estos eventos climáticos extremos de los últimos, fue entre 1987 y 2008, ¿no? Y se llegaron a compilar 14 eventos significativos en los cuales hubo pérdida de vidas humanas, pérdida de propiedades, ¿no? Casas, negocios, etcétera, pérdida de infraestructura vial, pérdidas de producción agrícola. Entonces, uno se acuerda de Vargas y quizás se acuerda del río Limón allá en el año 87, pero también ocurrió las inundaciones en Guadualito, las inundaciones en Santa Cruz de Mara, en fin, logramos 14 eventos en 22 años, es un evento cada 18 o 20 meses, ¿no? Okay. Es decir, que somos sumamente vulnerables a esas alteraciones del clima. Y bueno, cuando uno lo contabiliza en términos de propiedad, en términos de vidas humanas, en términos pues, de la cantidad de damnificados, que bueno, las últimas lluvias dejaron 180.000 damnificados en el país, ¿no? Entonces allí la gente comienza a entender mejor cómo le afecta el cambio climático. Ahora, ¿qué es esa información hay que difundirla. Así es. ¿Qué es el cambio climático como tal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, básicamente cuando los rayos del sol entran a la Tierra, calientan la superficie y luego salen, ¿no? Pero en la medida en que el efecto invernadero en la atmósfera va aumentando, esa salida de esa carga térmica no se produce como se producía antes y entonces la Tierra se va calentando. Cuando la Tierra se calienta, empiezan a haber los fenómenos extremos, ¿no? Hay periodos en los que hay lluvias extremas, periodos donde hay sequías extremas. Eso básicamente se mide a través de censar las diferencias de temperatura de la superficie del Océano Pacífico a nivel ecuatorial, ¿no? Cuando esa diferencia de temperatura es positiva, se da lo que se llama el fenómeno El Niño, y cuando es negativa, se da lo que se llama el fenómeno La Niña. En líneas generales, cuando se da el fenómeno El Niño, hay un calentamiento en el sector ecuatorial, pero en los polos, en líneas generales, porque no está así en todo el planeta, en los polos no, en los trópicos, del trópico Cáncer, Capricornio, hay más lluvias, vientos huracanados, etc. Cuando ocurre el fenómeno de La Niña, es al contrario. Es al contrario. Entonces Venezuela, como está cerca del Ecuador, cuando hay fenómeno del Niño hay sequía, cuando hay fenómeno de La Niña hay lluvias. ¿Cuáles son las regiones del planeta que se ven más afectadas o donde se evidencia en mayor grado el impacto del cambio climático? Bueno, son muchas, porque ahí no se salva ninguna región, solamente que los impactos son muy distintos. Por ejemplo, a nivel, digamos, del círculo polar ártico, del polo norte, pues allí hay una disminución de la cobertura de hielo, el hielo se está fundiendo, pero el aumento de temperatura
que desde la revolución industrial hasta el presente ha sido apenas de 1 grado centígrado y sin embargo ha desaparecido casi el 30%, ¿no? Se ha fundido el hielo pues, progresivamente, pero también los huracanes son más intensos. Afortunadamente nuestro país está fuera del cinturón de huracanes del Caribe, pero los países de Centroamérica y las islas del Caribe que son sometidas pues, a estos fenómenos, claro que están muy sensibilizados con esto del cambio climático. Y después estamos viendo una migración de especies importante, sobre todo por la desaparición de los corales, que son especies muy sensibles, que con el aumento de la temperatura y bueno, la acidificación de los océanos que ocurre por la disolución del dióxido de carbono en el agua, pues eso forma un ácido carbónico que afecta a los corales, al igual que el aumento de la temperatura. Y los corales son algo así como los bosques submarinos, ¿no? Porque sustentan una enorme biodiversidad, pues hay una gran cantidad de especies allí en los corales, pues se forman lo que llaman unas cadenas tróficas, el pez grande se come al pequeño, ese se come las larvas, el otro se come a los microorganismos, etcétera. Y toda una cadena. Y todo lo sustenta el coral. Entonces, cuando el coral ya no está, pues obviamente las especies migran, ¿no? Entonces, todo esto se ha medido, ¿no? Todo esto pues, se conoce en el mundo científico desde hace ya más de 20 años, de tal manera que no hay ninguna duda de que esto está ocurriendo. Es decir, el cambio climático no es una amenaza de futuro, es una realidad del presente. Y es que justamente desde hace aproximadamente 3 décadas, cuando se viene hablando y se viene advirtiendo sobre el cambio climático y las consecuencias que esto pudiera traer en todo el mundo. Ahora bien, hay analistas que dicen que desde el año 2007 se ha comenzado a perder o se comenzó a perder el interés público por este tema del cambio climático. ¿Esto es así y por qué se pudiera estar dando esto? La verdad es que yo creo que no, que más bien en la medida que pasa el tiempo y que el efecto del cambio climático es mayor, y que se hacen públicos estudios, por ejemplo los estudios del Polo Norte con el hielo derritiéndose y las posibilidades de que hayan ciudades que se vean afectadas o costas o playas, etcétera, que se vean afectadas por el ascenso del nivel de las aguas, la gente se va actualizando a la problemática y se preocupa por lo que está pasando. Nosotros en Venezuela lo vemos relativamente poco el ascenso del nivel del mar, pero por ejemplo, cuando hay épocas de sequía, el lago de Maracaibo entra mucha salinidad del mar. Hay costas como las de Chichirivichi en Falcón, que ya las casas están al borde del mar, porque el mar está rompiendo contra ellas, aunque las diferencias de altura no son muchas. En 100 años es 1 metro lo que ha subido, pero Venecia está sufriendo efectos importantes por el nivel de las aguas y le están haciendo una serie de diques para protegerla. O sea, es algo que se está sintiendo cada vez más. Una problemática importante que se está sintiendo cada vez más. Ahora bien, ¿cómo es que influye la actividad del hombre en la composición de la atmósfera? Porque se dice también que, digamos, las repercusiones de la actividad del ser humano se han venido, o muchas personas consideran que es algo de la época moderna, sin embargo no es así. ¿Desde cuándo nosotros comenzamos, o nuestras actividades comenzaron a tener impacto directo en esta aceleración del cambio climático? Sí, bueno, habría que decir que el cambio climático que estamos observando actualmente no es la primera vez que ocurre, pues en épocas muy remotas, estamos hablando de millones de años, las eras geológicas, pues obviamente ocurrieron glaciaciones, periodos interglaciales, en las cuales hubo mucha emisión de dióxido de carbono, fundamentalmente porque en las glaciaciones la masa vegetal se muere por el hielo, por las temperaturas, y luego cuando ocurre el deshielo, digamos que la degradación de esa masa orgánica genera mucho CO2, y bueno, ocurrieron cambios climáticos terribles en esas épocas en las cuales todavía el hombre no había aparecido sobre la faz de la Tierra. La diferencia es que el cambio climático que estamos observando actualmente se debe a las emisiones de gases que se produce cuando se consumen los llamados combustibles fósiles, que son el carbón, que se utilizan en muchas plantas termoeléctricas en muchas partes del mundo, los hidrocarburos, la gasolina, el diésel, el búnker, todos estos combustibles cuando se queman generan dióxido de carbono, el gas natural también, y bueno, esa acumulación de gases en la atmósfera es lo que está ocasionando ese calentamiento global que está alterando pues las condiciones de variabilidad natural del clima. Ahora, pero nuestras actividades vienen impactando en esto desde la época preindustrial incluso, ¿no? Sí, más que todo por la deforestación, pero la deforestación, digamos que la parte del cambio climático
con la cual interviene la deforestación es el 20%, mientras que la emisión de gases de efecto invernadero es el 80%, ¿no? De tal manera que digamos que la causa principal es las emisiones de esos gases. Ahora bien, ¿es el hombre el único, digamos, causante de este cambio climático o existen agentes también naturales? ¿Cuáles serían en este caso? Bueno, como se estaba hablando antes, pues hubo periodos en que hubo glaciaciones en los que la raza humana no existía, el hombre como tal no existía, ¿no? Okay. Pero actualmente, pues, el principal factor es el hombre. El principal factor de la aceleración. De la aceleración de este crecimiento ¿cómo se llama? De la temperatura global de la Tierra. Okay. Particularmente porque la población ha venido creciendo, ha demandado mayor cantidad de transporte, necesita más electricidad, entonces todo lo que es generación eléctrica vía termoeléctrica produce CO2 que afecta esta condición. Pero en la medida en que las tecnologías vienen avanzando, hay opciones para ir reduciendo la producción de CO2. Por ejemplo, el transporte que más contamina el ambiente es el transporte aéreo, aunque parezca mentira porque no son muchos los aviones en relación al número de vehículos. Pero hoy en día hay los trenes de alta velocidad que se están utilizando en Europa y en Asia como elemento sustitutivo del transporte aéreo, ¿no? Okay. Y reduce el número de aviones requeridos para trasladar personas de un lado a otro, pero también reduce la contaminación. Igual, todos estos dentro del transporte interno urbano de las ciudades, hay nuevas tecnologías asociadas al transporte masivo de pasajeros que permiten reducir la contaminación. Así es. Lamentablemente nosotros en Venezuela pues todavía estamos con los minibuses y no hemos seguido avanzando con transportes de pasajeros tipo metro o tipo lo que se llama el bus Rapid Transit, que son autobuses con canales específicos de mucha más capacidad, que por lo general trabajan con gas o con biodiesel, con otro tipo de combustible, que ayudan a reducir la contaminación de CO2 en el ambiente. Ahora